Buenas tardes, señoras y señores, amigas y amigos, bienvenidos. Retomamos, como no podía ser de otra forma, este Granada a debate con este nutrido grupo de amigos, de compañeros, de profesionales de distintos ámbitos que nos van a aportar su luz, su conocimiento en torno a unos temas más candentes que nunca, porque hemos vuelto del verano con una agenda absolutamente poblada de noticias y de mucha expectación en cuanto al panorama político se refiere. Les voy a presentar a los compañeros, presentar a los compañeros que me acompañan esta tarde-noche aquí con ustedes en este Granada a debate. Y empezamos por el que tengo más lejano, Juan Francisco Delgado, que me ha dicho que lo presente como psicólogo, aunque ocupa muchísimos cargos y muy interesantes. Sí. A los por lo que llevo espalda. encima, desde luego son cargos, pero digamos distintas responsabilidades. ¿Qué tal el verano, Juan Francisco? Bien, muy bien. La verdad que debería ser verano todo el año. Y un resumen global de cómo ves la política y la actualidad. ¿Ahora? Sí. Bueno, ahora yo veo que a nivel general, a nivel de España, yo veo que estamos en un país sin rumbo y con muchas dificultades y empozoñado por todos sitios, y la política española se ha convertido en un lodazal en general, y además se ha convertido en un lodazal laberíntico del que se sale de una manera muy complicada. Yo veo que vamos a estar unos años muy complicados porque las posiciones cada vez más extremas de unos y de otros, la situación de Cataluña, la corrupción, las circunstancias que vivimos en el Parlamento, cada vez hacen mucho más difíciles. Yo de todas formas creo que la vida pública española, no la política, debería de refrescarse no mirando tanto a la política. Creo que eso... Bueno, interesante titular. La vida política española debería de refrescarse, no la vida pública. La vida pública. No mirando a la política española. España es un lodazal. Álvaro Martínez Sevilla, profesor de la Universidad de Granada. Buenas tardes, Juan. Muchísimas gracias. ¿Cómo ha sido el verano, Álvaro, en términos generales? Bueno, ha estado bien, ha estado también, en fin, ya hace tiempo que seguimos en el verano climatológico, pero hace tiempo que estamos ya en un otoño directamente de trabajo, de como tiene que ser, ¿no? Como tiene que ser. ¿Tus titulares de la vida política, de la actualidad política? Bueno, pues efectivamente, hay intranquilidad, ¿no? Yo hace tiempo que no veía tanta inestabilidad política. Te levantas por la mañana, no sabes, digamos, cuál va a ser el microtitular del día, pues son grandes titulares, pero sobre cuestiones pequeñas, diminutas, que no afectan en general a la gente y no afectan a la política. Sí, se ha hecho sobre el tema de Cataluña, como decía Juanfran, pues se ha hecho un gran debate, y yo creo que ahí en general, por supuesto Cataluña, pero en general el país está perdiendo unas energías tremendas que necesitamos para avanzar en muchos terrenos. No nos olvidemos que aquí todavía tenemos mucha tarea y mucho tajo por delante que hacer, ¿no? Y pues por otro lado, los políticos que tienen que resolver multitud de cuestiones que afectan a la vida diaria de la gente, desde el recibo de la luz, pasando por el aumento reciente del paro, pasando pues todos los problemas que tenemos derivados de todos estos años, pues francamente no está esto en la agenda del debate. La agenda del debate está en otras cosas pequeñas. Uno le da un poco realmente de impresión un poco deprimente, ¿no? La política. España necesita energía renovable, ¿no? Necesita energía renovable. Muy bueno. España necesita energía renovable. renovable. De tus grandes titulares que nos has dado. Y les presento al tercer compañero de esta tarde-noche, Enrique Moratalla. Muchos de ustedes lo conocerán como ex consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, también es psicólogo, por cierto, y cantautor. Enrique Moratalla, muy buenas. Buenas tardes. ¿Qué tal el verano? Porque estoy preguntando por vuestro verano. El verano ha estado estupendo y la mayoría del tiempo la he utilizado en una de mis pasiones, componer. Qué bueno, eso es una muy buena noticia para la cultura y para la música. Enrique, tus titulares de la actualidad política. Bueno, yo creo que los dos compañeros lo han reflejado bastante bien. La situación y la política en general está absolutamente emponzoñada. Hay un navajeo impropio. Y eso es resultado en gran medida de la falta de nivel político que hay. No hay grandeza política, no se piensa
en el largo plazo, en cómo resolver cuestiones de Estado realmente, y se está en el regate corto, dando una sensación diaria de que estamos en una cinta sin fin, corriendo, agotándose los políticos y agotándonos a todos. Y, ese enclítico es muy importante. Sí, y como el día de la marmota te levantas todos los días y casi todos los días es lo mismo. Como ha dicho Álvaro, pequeñas noticias que se magnifican y los grandes temas de este país siguen en paradero desconocido. Debate interesante, la grandeza política. Parece que está en desuso en nuestros tiempos, porque yo recuerdo, yo soy un poco más joven que mis compañeros de esta tarde-noche, pero yo recuerdo incluso de joven escuchar decir en la época de Aznar, González y Anguita, que ya había disminuido el talante y el talento político. No sé si en estos tiempos ha disminuido todavía más con respecto a los años 80, 90. Pues ahora estamos en un momento clave en esa situación, porque ahora es cuando se empiezan a confeccionar las listas de los partidos para las futuras elecciones. La selección de las élites políticas, que es a lo que nos estamos refiriendo, tiene que ver con eso precisamente. Quizá el método de selección de las élites políticas en nuestro país ha ido empeorando con el paso del tiempo. Esa sería la pregunta. ¿Cuál es el perfil político que buscan ahora mismo los partidos? Juanfran, Enrique, Álvaro, empezamos por ti. El que buscan, sí. Pues la persona que sea capaz de tener mucha capacidad de lo que se llama genuflexión, es decir, capacidad de obediencia ciega a las órdenes de los aparatos de los partidos, ser lo menos crítico posible y estar, desde luego, a las órdenes del partido desde el minuto uno, y cuando digo a las órdenes lo digo en el sentido más peyorativo, es decir, en el sentido de que quien está más a la orden, quien es más pelota, quien es más seguidista de la doctrina oficial, tiene más posibilidades. Entonces, yo creo que hay excepciones que se están rompiendo con las primarias y con las listas abiertas, que permite también que haya un voto mucho más libre y que se elija a la gente de una manera más distinta. A medida que los partidos no introducen esas innovaciones o esos sistemas electorales innovadores que rompen esa tradición que ya viene de años, que se ha ido pervirtiendo y ha ido consumiendo de manera tóxica esa forma de elegir las élites políticas, a medida que eso se rompe, conseguiremos el que llegue gente con más talento y sobre todo que lleguen de la vida pública o de la vida privada con un bagaje y que no hagan ese bagaje desde la juventud, desde el partido hasta el cargo político, o dicho de otra manera, del fracaso escolar al coche oficial. ¿Y en ese bagaje incluyen los máster? Eso se incluye en los másteres obtenidos en algunas universidades, no en general, porque la universidad pública en general en España ha permitido que, por ejemplo, los que estamos aquí, yo de una familia humilde, muy humilde, he podido estudiar en una universidad y tener una licenciatura y acceder a un máster con mucho esfuerzo de mi padre y con estudios, ¿vale?, de mis padres, y de alguna manera, bueno, pues eso está muy bien, pero hay universidades como las que hemos visto, la Rey Juan Carlos en Madrid, que por lo visto... Y parece que algunas más. Bueno, por ahora lo que sabemos es eso, seguramente nos sorprenderemos con algunas que salgan, pero hemos visto que se obtienen títulos también de una manera inadecuada y con poco trabajo. Pero los jueces parece que están desestimando esa causa. Álvaro, ¿qué opinas? ¿Cómo es el proceso de selección para los candidatos? Porque estamos en pleno ebullición. Estaba recordando mientras hablaba Juanfran y estaba recordando políticos de hace 20, 25 años. Y estoy recordando políticos al margen de partido, y estoy recordando políticos, por ejemplo, como Victoria Camp. Estoy recordando políticos como incluso Sagaseta, ¿no?, aunque era un líder muy desatado, ¿no?, en tribuna y todo esto. Estoy recordando políticos como Ramón Tamames, es decir, estoy recordando personas que tenían una trayectoria intelectual larga y dilatada, que eran por sí mismos algo,
que habían entrado al mundo de las ideas, que habían desarrollado sus propias ideas, esté uno de acuerdo o no con ellas, que habían pues normalmente escrito sus libros, desarrollado sus cuestiones y habían decidido contribuir a la vida política. Y hoy da la impresión de que ese dato se ha sustituido por el dato de currículum. Como no hay, digamos, una cierta excelencia en la selección de los políticos, pues vamos a ver tú cuántos puntos de currículum tienes en el esto, ¿no? A ver, pues el curso que hice de 20 horas la semana pasada, el máster de oferta de 3x4, ¿no? Pague usted 3 y llévese 4. Es decir, parece que se ha sustituido por el dato de currículum. Había una titulitis inflada en algunos mundos, no es precisamente en la universidad, sino en el mundo de la política, donde ha habido esa inflación de titulitis. Y bueno, pues nos ha llevado un poco a políticos de talla mediana con currículum más largo que su capacidad intelectual. Esto es lo que ha pasado. Esa sobrevaloración ha hecho que los políticos entraran rápidamente a ver, ¿y cómo consigo yo yo tengo que tener mi máster, yo tengo que tener mi tal, yo tengo que... quiero decir, pero esto también, en general había una cierta titulitis también. El político de alguna manera también es reflejo de la sociedad de su época. Había una cierta titulitis también en la sociedad española estos años atrás, ¿no? Y se ha sustituido un criterio de profundidad intelectual, de excelencia, se ha sustituido el criterio por eso. Claro, ¿qué ocurre? Pues la política se ha vuelto tan erosionante, tan desazonadora, que personas que hace 20 o 25 años entraban en la política dispuestos a contribuir a la vida pública con su idea desde una posición pues más o menos partidista, pues que ahora se retraigan y digan, no, yo quiero decir, lo hago desde mi tribuna, desde mi idea, desde mi libro, desde mi casa, desde mi posición profesional o desde mi cátedra, ¿no? Pero no lo hago desde la vida pública porque es muy erosionante, ¿no? Y yo creo que hay que cambiar esto, hay que cambiar un poco como escenario, igual que si queremos tener la mejor educación del país, tenemos que valorar a los maestros y tenemos que darle la función que corresponde. Si queremos tener la mejor política del país, lo mejor de la política, tenemos que dignificar el ejercicio de la política y tratar de apartar ejercicios, digamos, que la desvirtúan o que la devalúan. Enrique Moratalla, ¿cuál es el perfil que buscan? Después vamos a volver sobre esto porque vamos a hablar sobre el Congreso del Partido Popular, pero ¿cuál es el perfil que buscan ahora mismo los partidos políticos en sus candidatos? Yo no sé, porque todo está tan confuso en estos momentos que no sé a dónde nos va a llevar esta situación. La vuelta del verano ha sido tremenda. O sea, yo, como decía antes, es como el día de la marmota, pero refinando cada vez más. O sea, es que ya te levantas y te suena todo lo mismo, pero cada día hay una putada más, ¿no? O sea, ocurre algo más que va desencantando en general a todo el personal. Durante mucho tiempo, como decía Juan Francisco antes, sí había una cierta tendencia en todas las organizaciones que parecía que el que más horas pasaba en la sede del partido, el que mejor jugaba al ajedrez o a las damas, pues tenía más posibilidades dentro de un orden. No quiero tampoco hacer generalizaciones, pero yo creo que tendrían que ser valientes y cambiar completamente ese paradigma. Estamos en un momento súper delicado, de desencanto generalizado, donde incluso la propia construcción de Europa se está cuestionando por motivos evidentes, donde hay países como Italia que se quieren salir del euro, que no quieren estar en este proyecto. O sea, están pasando cosas demasiado fuertes. El problema de las pensiones, que no es que sea grave, es gravísimo. Y da la sensación de que, bueno, salga el Pacto de Toledo y todos, porque aquí parece que no, todos han dicho que lo que sube el IPC, una noticia cojonuda, y pelear en la calle por los propios jubilados. Pero hay una cosa que tampoco tiene vuelta de hoja. El sistema tiene que ser sostenible. Y nadie ha puesto al lado la variable necesaria para decir, cojonudo, el IPC, pero para que sea sostenible de esta manera. Nadie ha dicho una palabra sobre ese tema. Y ese sí que es un tema sangrante, porque, hombre, la gente que ha trabajado tantísimos años, que ahora esté con la incertidumbre, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Cómo voy a vivir yo vitalmente los últimos años de mi vida?
me parece una canallada. Vamos a volver sobre eso, pero algo que nos interesa mucho a ustedes, amigas, amigos, a mí, a nosotros, lo más próximo, lo más inmediato, las elecciones municipales, que las tenemos también en el horizonte, es decir, lo que tenemos más cercano, a nuestros políticos locales. Primero les pediría a mis compañeros, a mis contertulios hoy, que hiciéramos una especie de balance post-estío, post-veraniego, post-vacacional, de la gestión municipal. Y acto seguido, ¿cuáles son sus impresiones cara a las próximas elecciones municipales? Empezamos por Juan Francisco Delgado. Bueno, vamos a ver, me ha quedado una idea que creo que es importante subrayar, porque cuando hemos hablado antes de la extracción, que es de lo que tú has puesto ahora sí, otra vez encima de la mesa, la extracción de las élites políticas, por llamarlo de alguna manera, cuando ya la estamos llamando élites políticas, estamos suponiendo o presuponiendo que la política es un ascensor social. Antes la universidad era un ascensor social, ya ha dejado de serlo. Ahora es la política. Ahora la política, claro, por eso decía yo que el chaval joven pues entra en juventudes, tiene inquietudes y lo que quiere es hacer carrera política en su partido. Yo creo que eso es, creo que al final es una perversión, que lo estamos viendo en los partidos porque se está emponzoñando la vida política de gente que entra a matar y que es capaz de hacer cualquier cosa para seguir en la vida política, eso lo estamos viendo a diario, y además, como no tenemos un sistema que limita la vida política que era antes un servicio público y la gente entraba con espíritu de servicio público y sabía que eran unos años de su vida, como los futbolistas que tenían unos años, y que a partir de esos años ya sabían que no podían seguir en el equipo titular, podían seguir en la suplencia, en el club, dando algún tipo de consejo, en el club de notables, en las asambleas que se hacen, etcétera, etcétera. Pero no están en el equipo titular y tiene una limitación. Si tuviera esa limitación, otro gallo nos cantaría. Yo te doy una receta para eso, Juanfran. Bueno, una receta, es demasiado optimista, quiero decir, dar recetas, ¿no? Porque esto no se soluciona con una cosa breve y de memorieta, pero sí una línea para combatir esto precisamente que dice, apertura. Los partidos políticos, mientras sean clanes, sectas cerradas, donde los únicos que van en la lista son los militantes, y cuantos más trienios, cuantos más servicios en la hoja de servicios prestados, mejor. Para aparecer al frente de la lista, que la lista del currículum sea de cursos de 20 o de 25 horas, que sea larga o de las que sean, ¿no? Quiero decir que no quiero con esto decir nada contra los cursos de 20 o de 25 horas, sino que, digamos, con la simulación esta, ¿no? Pues frente a eso, apertura. Hacer que en los partidos puedan recalar los ciudadanos sin tener que prestar el juramento de obediencia de vida, hacer que puedan entrar y salir y transitar por la política con facilidad, permear los partidos a la sociedad, convertir las primarias no solo en un asunto de los militantes, sino un asunto de los inscritos para primarias, que es lo que se hace, que son las primarias puras o las primarias como se hacen en otros países. Es decir, hacer listas para inscripción en las primarias, quién quiere votar en estas elecciones primarias y quien quiera que se pueda inscribir, sea o no afiliado. Y que en las listas acabe yendo gente que sea un reflejo también de la sociedad. Claro, es decir, apertura. Esa apertura, perdón, tímidamente fue intentada en algunos momentos de la historia de España. En algunos momentos, por algunos partidos, ha sido intentada tímidamente esa apertura. Y ya no, ya se olvidó, algún caso particular dio como un poco como mal resultado, pero yo en absoluto creo que esa idea de apertura ha sido algo que ha vivificado y que ha mantenido los partidos con muchos más beneficios que riesgos, ¿no? Pues apertura de nuevo. Esa es... Recogemos vuestra información, muy interesante, por cierto. Pero, Enrique, a ti te toca. Balance sobre la gestión política local. ¿Cuál es tu impresión? Yo creo que ya este mismo planteamiento lo hemos hecho en esta mesa antes del verano, pero está bien ir volviendo, además teniendo el horizonte de mayo y de las elecciones. Yo creo que realmente, a la hora de enjuiciar al gobierno municipal,
hay que tener en cuenta las circunstancias de dónde salió, cómo salió, que se le dé toda la responsabilidad a 8 personas tan solo y que tengamos una oposición que seguimos con los presupuestos de 2015, ¿vale? Donde da la sensación en más de una ocasión que ni come ni deja comer. Esa es la sensación real. A mí me parece que en algunas ocasiones la oposición tiene que hacer su trabajo, y su trabajo es su trabajo, hasta ahí podíamos llegar. Pero esa frase tan dicha en democracia de vamos a hacer una oposición responsable, yo no la he visto realmente por ningún lado. Y luego hay una herencia, hace 4 días, tal vez sean 6 o 7, no más, ha llegado la última oleada de la magnífica gestión anterior, donde por sentencia a la ruina económica que tiene al borde de la quiebra que ha estado en un par de ocasiones este ayuntamiento, se suma que la última sentencia, no es la primera vez que ocurre, pero esta ha sido, como entiendo yo que ha sido la gota que colma el vaso, pues tiene que pagar ahora, ¿cuánto eran? 13,5 millones en sentencia, que no los tiene y que está viendo de qué manera, con lo cual parece que no, pero el tener ese espada de Damocles encima permanentemente, ese no tener margen de maniobra económico para poder hacer nada, ni siquiera para liquidar algunas cuentas, eso merma a cualquiera. Dicho eso, que puede parecer que esté de una defensa enorme de la gestión del ayuntamiento, no es posible, porque yo he hablado de las circunstancias que rodean la situación que tiene el gobierno municipal, que en algún momento han sido dramáticas. Sí. Y de una enorme soledad. Y dicho eso, eso tiene una repercusión que a veces las políticas que llegan a la calle no son las deseadas, no son las más convenientes, ni son las más deseables. Y cara a las elecciones municipales, ¿cómo ves la cuestión? Bueno, pero las encuestas son lo que son, ya sabemos que muchas son cocinadas, que... Las carga el diablo. El diablo últimamente... Eso diría Rufián, el diablo últimamente tiene tanto trabajo. El diablo últimamente parece que trabaja en Santa Bárbara. Está ya en la RPT de Santa Bárbara, ¿no? Y una pregunta que os voy a lanzar también a Álvaro y Juanfran, Enrique. No, bueno, es sencillamente, digo, aunque yo creo que ya lo he explicado suficientemente, de cara a mayo, yo creo que todos los partidos tienen que hacer una muy seria reflexión, de verdad. Yo creo que tenemos ejemplos a nivel municipal de provincias donde cada uno hace su papel, como debe de ser, que gana y gobierna, la oposición hace su oposición, pero hay provincias donde da la sensación, Málaga por ejemplo, que en determinados grandes proyectos todo el mundo rema en la misma dirección. Aquí eso es imposible. Cada vez que se intenta empezar a remar, como cada uno rema en una dirección, se parte el barco. Y yo creo que se debe hacer una reflexión seria, y no lo digo como una crítica, las cosas vistas desde fuera. Oye, la gente que está ahí, pues intentará montar sus propias estrategias y sus propias cosas, pero realmente, hombre, hay organizaciones que antes han tenido responsabilidad en el gobierno que debieran de mirarse un poquito al espejo. Juan Francisco Delgado, cara al horizonte de las próximas elecciones municipales, ¿cómo lo ves? Bueno, no puedo olvidarme del pasado, es decir, no puedo olvidarme de que hace aproximadamente un año un alcalde que llevaba 13 años gobernando tuvo que salir con cartones con la policía llevándolo escoltado para el juzgado, ¿no? Porque estalla un caso de corrupción, que ahora resulta que son 2, y que luego empezamos a conocer cosas a partir de que se empieza a deslavazar el auto del juez o de la jueza, y empezamos a saber cosas de lo que pasaba en el ayuntamiento. Entonces, con esa situación ocurre una cuestión que se ponen de acuerdo los partidos, que por cierto hemos sabido que Rajoy le ofreció a Albert Rivera el que se quedara el PP gobernando si se iban los concejales implicados
en los casos, en el caso Serrallo, creo que era, en uno de los casos de corrupción que están abiertos, y que, claro, la situación era complicada, porque entre los reservas y los titulares, en fin, la situación era complicada para seguir con un alcalde. Y luego la situación estaba muy complicada porque la posición del primer teniente de alcalde, que era el hombre de confianza de José Torres Hurtado, candidato al alcalde, Sebastián Pérez, que estaba dentro, estaba enfrentado, y José Torres Hurtado dejó entrever que podía tener algo que ver en la gestión de su caída. O sea, que hombre de confianza, pocas. Efectivamente, con lo cual ahí había un lío que era... Y tenemos que partir de esa base, que de pronto llega un ayuntamiento, que el resto de los concejales, porque el Partido Popular tiene un lío potente, tienen que decidir qué se hace. Para que los oyentes lo entiendan, de 27 concejales que hay en el Ayuntamiento de Granada, la mayoría son absolutas, es 14. Para poder aprobar un presupuesto tienen que tener 14 concejales. Y el presupuesto es la base sobre lo que se hace luego la política. Entonces, el Partido Socialista tenía 8 concejales. Era el partido que después del PP, que estaba deslavazado, después del PP, descabezado por lo menos, el PSOE tenía 8 concejales. El siguiente partido era Ciudadanos, que no recuerdo si tenía 4, me parece que eran 4, y Podemos e Izquierda Unida, que tenían cierto batiburrillo también. Podemos por un lado, que están separados, que estaban enfrentados, e Izquierda Unida con Paco Puente Dura. Entonces, en vez de hacer lo que a mi juicio tenían que haber hecho, es que todos se hubieran comprometido en sacar adelante el ayuntamiento, dejaron solo al que tenía después del Partido Popular mayor número de votos, que era el Partido Socialista. Y con 8 concejales, la verdad que poco se puede hacer, porque eso ya mostraba la voluntad de que no se querían comprometer. Y yo creo que era muy importante que en ese momento excepcional que se vive de corrupción o de supuesta corrupción en el Ayuntamiento de Granada, todo el mundo tenía que haber arriba el hombro. Y ahí está el pecado original de lo que está pasando ahora. Muy similar a lo que pasa en la nación. Muy similar a lo que pasa con el gobierno de la nación. ¿Problema? Hombre, pues el problema es que el alcalde hace lo que puede, el concejal de Economía hace lo que puede, pero joder, es que no tenemos presupuesto, es que es muy importante, es que no se puede tener a los proveedores no sé cuántos meses sin pagar, que es que no es que sobrepase ya el límite legal, es que sobrepasa el límite legal, vamos, del país más subdesarrollado del mundo. Entonces, en ese sentido, yo creo que desde el punto de vista de la imagen de la ciudad en general, se ha hecho un buen trabajo. Yo creo que se ha hecho un buen trabajo porque la ciudad aspira a cosas importantes, por ejemplo, al IMF Drones, al acelerador de partículas, aspira, una noticia reciente. Claro, aspira a ser capital cultural, que ya lo inició el Partido Popular, pero que se ha seguido ahora y aspira a eso. Es decir, la ciudad no ha perdido, creo yo, el compás de grandes proyectos que tenía que sacar adelante. Tenemos los déficits del AVE, las infraestructuras, que como dice Enrique, todos teníamos que estar unidos como se unieron cuando Magdalena Álvarez era ministra para ampliar el aeropuerto, para tener el AVE, para tener las hiperrondas, etcétera, etcétera. Málaga es completamente diferente, es una ciudad internacional que aspira a todo. En cultura ya ni os cuento, vosotros conocéis mejor que yo Málaga, lo que significa. Entonces, en fin, no es por poner a Málaga por delante, pero creo que esa unión de todos, que se ha puesto. Pero que esa unión debería de estar. Pero luego se ha hecho, hombre, en el área económica creo que tenemos muchos déficits, no se ha podido llegar a un acuerdo, yo creo que por falta de voluntad, y el ayuntamiento está pasando situaciones muy complicadas, que seguro que Baldomero Oliver, que es el concejal de Economía, y el alcalde son los que mejor saben el tema, pero yo, que conozco a los concejales de un lado y de otro, sé que todos con su buena voluntad se están dejando la piel para sacarlo adelante, pero el hecho es que hay asignaturas que el ayuntamiento no aprueba por falta de acuerdo. Las que no necesitan acuerdo porque la ley de base de régimen local le da al alcalde y al equipo de gobierno la potestad de hacer política o de prestar servicios sin necesidad de los grandes acuerdos,
pues eso creo que va bien. Por ejemplo, en política social yo creo que se está haciendo un buen trabajo. En lo que es innovación creo que se está haciendo un buen trabajo en general. En lo que es seguridad ciudadana yo creo que se está haciendo un buen trabajo en general, muy buen trabajo. Es decir, en áreas específicas creo que se está haciendo un buen trabajo. ¿Se podría hacer mejor? Por supuesto, y yo creo que Voluntad, has dicho, voluntad política. Vamos a volver ahora sobre esto, pero tenemos que ir un minuto a publicidad y tenemos a Álvaro Martínez Sevilla que nos va a dar su impresión. Y seguimos en Granada Debate. Nos habíamos quedado a la expectación, a la espera de Álvaro Martínez Sevilla, que nos tiene que dar su impresión sobre la gestión política local. Sí, estaba echando también la vista atrás un poco sobre cuál ha sido la historia de las mayorías y las minorías en el Ayuntamiento de Granada. Y yo creo que desde quizá el primer ayuntamiento donde hubo aquel acuerdo, donde el Partido Andalucista sacó, digamos, un grupo voluminoso y tuvo opciones a la alcaldía de Granada, en fin, y hubo aquel acuerdo, pues quizá desde la primera corporación hemos estado acostumbrados a ayuntamientos de mayoría, o de mayoría completa, de mayoría absoluta, o de casi mayoría. Pero este último ayuntamiento, el Partido Popular, que parecía que era el súper mayoritario, tenía 11 concejales, y tiene. A día de hoy tienen 11, y los números son 11, 8, 4, 3, 1. Esos son los números. O sea, que el Partido Popular también empezó gobernando con Ciudadanos, y luego Ciudadanos, ante el tremendo escándalo de la Operación Nazarí, pues decidió, hay que quitar a este alcalde, a Torres Hurtado, y vamos a darle vía libre a otro alcalde. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que el asunto probablemente no vaya a menos, sino que vaya a más. Es decir, que el próximo ayuntamiento va a estar probablemente más fragmentado que 11, 8, 4, 3, 1. Probablemente irrumpirá casi con toda probabilidad un sexto grupo. Incluso si Izquierda Unida se fusiona con el actual Vamos... Todo apunta. No, con Vamos no, con Podemos. Con Podemos. El actual Vamos efectivamente está roto. Y parece que Vamos iría aparte. Incluso si Izquierda Unida se fusiona con Podemos, incluso si Vamos quedara fuera, hay dos competidores que están pugnando por entrar en el ayuntamiento. Es decir, hay dos candidaturas que están pugnando claramente por entrar en el ayuntamiento. Candidaturas que quieren recoger sentir ciudadano de agravio y sentir ciudadano, digamos, de falta de representación. No sé si lo lograrán con más o menos éxito, vamos a verlo, pero es muy probable que alguna de ellas entre en el ayuntamiento, es decir, que podemos tener un ayuntamiento más fragmentado. ¿Con esto qué quiero decir? Pues quiero decir muy claramente que quien gobierne va a tenerse que acostumbrar a gobernar con 8, con 9, en el mejor de los casos con 10 concejales. Y ese va a ser el marco, entre 8 y 10. Va a ser los concejales que va a tener el partido que gobierne, sea uno o sea otro. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que o hay una alta dosis de responsabilidad política por parte de todos los grupos, no solo los mayoritarios, los que tengan minorías mayoritarias para poder gobernar, sino los minoritarios los que tengan que ayudar a eso. Y esto tiene que empezar a reconocerlo la ciudadanía. Si su grupo de 3 concejales no se implica en una acción de gobierno, no pacta, no acuerda con un partido de las minorías mayoritarias una acción de gobierno a varios años, no pacta presupuestos, no pacta mejoras, no se compromete en la acción de gobierno, va a ser muy difícil gobernar un ayuntamiento y tendremos que estar, pues, digamos, al día a día. Ahora gestiono cómo hacerle el último pago en Masagra, ahora gestiono a ver si puedo cambiar 4 autobuses de acá para allá, pero seguiremos teniendo una ciudad sin un proyecto político. Con esto, pues está claro, los proyectos políticos ahora no van a salir de una cabeza, ni de un partido. La vamos a poner a prueba en democracia. Claro, los proyectos políticos de ciudad van a tener que hacerse ahora a base de conjuntar diversos proyectos y diversas apuestas políticas. Y no nos van a valer políticos que quieran hacer su proyecto político en exclusiva, porque no van a tener probablemente el apoyo. Igual me equivoco, pero creo que no van a tener probablemente el apoyo. Así que nos hacen falta otros políticos, ¿no? Saltamos al ámbito nacional porque está candente la noticia de que Rodrigo Rato va a entrar finalmente en la cárcel. Esto es algo que parece que se sabía, efectivamente, pero ahora se han pronunciado los tribunales. Enrique Moratalla, una primera valoración. Bueno, yo creo que el tema de Rato, que no es Rato,
todo lo que fueron las tarjetas black, que es la sentencia que ahora sale. Quedan otros 2 procesos en los que Rato está implicado, que a la vista de lo visto, pues seguramente no va a salir nada bien parado. Pero hablando de las tarjetas black en concreto, ha ocurrido lo que tenía que ocurrir. O sea, es que aquello fue un saqueo y además con muchísimo desahogo. El tema del desahogo se sigue ejerciendo, porque desahogo, aquí estamos viendo con qué cara dura, con qué desahogo y con qué desparpajo se están solventando algunas cosas con la complicidad de determinados jueces. Vergonzoso, repugnante directamente. Pero en este caso, afortunadamente, es un alivio democrático que las tarjetas black pues tengan la sentencia que han tenido y que, bueno, creo que le queda el recurso al Constitucional, sí, pero su abogado parece que lo van a plantear. Lo normal es que este señor entre en prisión. Que si le hicieras la pregunta directamente, te voy a dar un Dame un titular, Enrique. No, te voy a dar una alegría. Imagínate que en vez de estar yo aquí al lado, está José María Aznar. Qué contentito estaría. Buen debate. Pues, pero igual. No, yo voy a poner otra mejor. Vosotros acordáis que Rajoy tuvo el dilema de quién era el presidente de Caja Madrid, porque las tarjetas black vienen de Caja Madrid. Totalmente. Ahora hablaremos de las cajas si queréis. Claro. Imaginaros los dos candidatos una que tenía un osito en el logo, ¿no? Una que tenía Esa es la de Caja Madrid. con un madroño, ¿no? Caja Madrid. El osito verde que sigue, Que ahora es Bankia, vivo, por cierto, que está presente Sigue en vivo, Granada. sigue vivo. Por Que eso la rescató, por cierto, el Estado. preguntaba. Que la rescató el Estado. Pero a lo que voy. ¿Vosotros os acordáis de la lucha interna en el Partido Popular de Madrid, de Esperanza Aguirre con Mariano Rajoy, los dos enfrentados para ver quién ponían de presidente de Caja Madrid? Y los dos candidatos eran Rodrigo Rato Figueiredo, que creo que se llama, y en segundo lugar, ¿quién era el otro candidato? Ignacio González, que a la gente se le ha olvidado. Ignacio González era el otro candidato. ¿Os imagináis que Ignacio González hubiera sido el presidente de Bankia? ¿Qué hubiera sido? Lo de las tarjetas black sería un chiste. Se hubiera comido hasta el oso. Entonces, lo que yo quiero decir, que lo hablaba esta mañana con una amiga, una cosa... No, yo te iba a preguntar, y lo Sí. enlazas si quieres, y esto puede repercutir, porque hay congreso del Partido Popular ahora, esto puede repercutir, este nuevo encarcelamiento de otro ministro de la época Aznar, además el ministro conocido por el milagro económico, ¿esto puede repercutir ¿En qué? cara a las próximas elecciones? Bueno, yo creo que eso está ya amortizado para el Partido Popular, en el sentido de que ya la gente tiene una idea de que el Partido Popular está ligado a la corrupción, ¿vale? Otra cosa es que el votante del Partido Popular siga todavía votando con los dedos en la nariz. Pero yo decía, y es que es una anécdota que vosotros acordáis cómo se detuvo a Al Capone, ¿no? En su momento, ¿no? ¿Por qué se detuvo Al Capone? Que la historia Una lo evasión dice, de impuestos, ¿no? por una evasión fiscal. Una evasión Es fiscal, decir, ¿no? y fue a la cárcel por una evasión fiscal, no porque era un asesino. Quiero decir, pues aquí no es que sea la cosa igual y no es la misma cuestión, pero este señor ya ha demostrado por la cantidad de cosas que tiene que con el tema del dinero... era una persona bastante... Te respondo a tu pregunta. Yo le voy a entrar también igual que Juan Fran Trapo. El Partido Popular está haciendo un intento desesperado por volver a recuperar el esplendor electoral pasado, y eso es imposible. No va a recuperar ese esplendor electoral. Es decir, el Partido Popular, que ahora se presente a las elecciones, aunque ponga de cabeza de lista a Sebastián Pérez, y aunque lo ponga de cabeza de lista merced a un pacto por el cual, con la Dirección Nacional, por el cual él se retiró cuando la Operación Nazarí, pero se retiraba sacrificándose por el partido, y ahora pues llega el momento de retribuirle ese sacrificio, etcétera, etcétera. Estos no son los tiempos en los que se presentaba Juan Torres, estos no son los, Pepe Torres, estos no son los tiempos en los que se presentaba Pepe Torres, estos son unos tiempos distintos. Buena parte del electorado del Partido Popular definitivamente se ha ido a Ciudadanos, definitivamente, y lo que está por determinar es si va a ser el 25, el 30 o el 35%, es decir, lo que está por determinar es qué margen de ciudadanos, qué margen de votantes, perdón, del Partido Popular se van a Ciudadanos.
pero el Partido Popular no va a volver a tener 11 concejales, creo que no. Esto me dice mi olfato y esto parecen decir las encuestas, ¿no? Y entonces, quiero decir, pues bueno, Sebastián Pérez parecerá venido de un tiempo anterior, parecerá venido de una etapa anterior, pero sabe que ha perdido ya del orden de cerca de un tercio de los votantes. Y ahora intentarán hacer una apuesta en escena para decir, no, bueno, somos renovados, somos distintos. Claro, tienen que inventarse alguna puesta en escena. Esto se llama mercadotecnia, ¿no? En política. Sí, pero la gente no es tonta, claro, en ese sentido. Claro. Lo que no pueden hacer, por ejemplo, con Casado, es que parecer que Casado acaba de llegar. Es decir, no, mire usted, que es que está volviendo además a los mensajes de la época aznariana. Imagínate, ¿no? Si con Casado es difícil hacerlo, que es un chaval joven y que no ha sido ministro todavía, que no ha sido, decir, que no está en gobierno, pues imagínate con Sebastián Pérez, que ha sido presidente provincial y que ha estado al frente del partido tantísimos años. Mucho más difícil será hacer esa operación de rejuvenecimiento, ese lifting político que está buscando el PP. Muy brevemente, ese varapalo político a Sebastián Pérez y al Congreso Provincial, ¿qué impresión tenéis? Es decir, los tribunales dan la razón a Juan García Montero. Enrique Mortalla. Bueno, le da la razón. Vamos a ver en qué queda eso. Yo creo que efectivamente en algún momento, aunque dicen que quieren esperar a que haya sentencia firme y tal, en algún momento tendrán que hacer su Congreso y lo ganará Sebastián, lo ganará el aparato, de aquella manera, pero lo ganará casi con total seguridad, porque los aparatos tienen resortes suficientes como para eso. La sentencia obliga a repetir el Congreso. Claro. Aunque la han recurrido. Bueno, por eso tiene que haber sentencia firme, pero tiene que repetirse y lo ganará el aparato sin mayor problema. Ahora, de Rosita, no. Eso en ese vuelo te has dejado muchas plumas. O sea, eso está como bastante claro. Una cosita relacionada a algo que ha dicho antes el querido amigo Álvaro. La operación Casado. Es que no ha sido ministro, claro, no ha sido ministro. Fue jefe de gabinete de Aznar. Y de ahí viene todo. De ahí surge todo. Y de ahí lo que ha ocurrido en el último episodio y de lucha interna en el PP. Y al final, ¿quién ha ganado? Aznar. Y ha ganado la línea dura del PP. ¿Que eso lo va a saber rentabilizar Ciudadanos? Ya lo veremos. Pero bueno, en definitiva, que Casado no ha tenido tiempo, no porque no podía haber sido ministro y tal, era el jefe de gabinete y se dedicaba a hacer carreras y másteres. O sea que ha dedicado su tiempo a eso la criatura, ¿no? Ha estudiado tanto que... En tan poco tiempo. En tan poco tiempo Juanfran, que no ha podido... vuestra impresión sobre este Congreso Provincial. Bueno, yo creo que en primer lugar, de cara a la opinión pública, una derrota de Sebastián Pérez, sin duda. Luego, yo también tengo claro, y coincido en lo que estamos diciendo, que posiblemente si se repite el Congreso, vuelva. Pero claro, el tema está en que lo que dice el juez, que se utilizaron procedimientos no democráticos para la elección, ese párrafo que dice la sentencia, pues un párrafo muy duro para cualquier candidato. Es demoledor. El propio Partido Socialista tiene hecha ya media campaña electoral si se refiere y saca la sentencia y pone los carteles solo con la sentencia, con el texto de la sentencia resumido, ¿no? Porque el texto de la sentencia, lo que el juez ha dicho, es importante. Y en segundo lugar, creo que Juan García Montero, según he leído en el Diario Ideal, había presentado la ejecución, le había pedido al juez la ejecución inmediata de la sentencia, y el recurso no interrumpe la ejecución de la sentencia, es decir, que aunque se ponga un recurso y supuestamente pueda ganarlo, como el juez diga que se ejecute la sentencia, el Congreso lo tienen que volver a repetir. Claro, entonces las circunstancias van a ser muy paradójicas, porque si es inmediata la repetición del Congreso, nos metemos en la campaña electoral de las municipales. Imaginaros el por qué se repite el Congreso, el resto de los candidatos del resto de los partidos, especialmente el Partido Socialista, pues van a estar diciendo, mira, nosotros lo que vamos a exponer es las cintas de lo que están diciendo en el Congreso del Partido Popular, ¿vale? Porque esa es su campaña, el cómo el candidato del Partido Popular, un juez le ha dicho que utilizó procedimientos no democráticos, ¿no? Álvaro.
Sí, yo creo que se le ha conjuntado una mala alineación astral al Partido Popular con las elecciones y la sentencia esta, ¿no? Es decir, que efectivamente, si finalmente se repite el Congreso, pues lo van a pasar mal, van a tener que dar explicaciones, lo van a pasar mal. Y eso en un contexto de caída de popularidad, en un contexto de caída de votos y en un contexto donde además no pueden, quiero decir, reinventar al candidato, a Sebastián Pérez, pero ya digo, pues por mucho que le hagan. El otro efectivamente fue jefe de gabinete, ¿no? Pero estaba ahí un poco detrás, porque al jefe de gabinete, pues ya sabes, se le ve menos, ¿no? Al que se ve, al que está en primera fila, al político, pero a Sebastián Pérez le va a ser difícil reinventarle la historia, ¿no? O sea que, en definitiva, vamos a ver qué sale. Yo creo que las elecciones están muy abiertas, las elecciones municipales próximas en Granada están muy abiertas, están más abiertas que nunca. Y yo creo que quien demuestre credibilidad, voluntad y sobre todo margen de apertura, como he dicho antes, margen para incorporar proyectos y digamos, estilos ciudadanos, ese va a ser quien pueda sacar ese 1 o 2 concejales de diferencia en los que se está jugando ahora mismo la alcaldía, teniendo en cuenta que se juega no solo por un partido, sino que se juega por un partido y por los posibles socios que pueda llevar, ¿no? Y yo creo que es interesante que retomemos un tema que está de absoluta trascendencia, de importancia y que nos interesa a todos, y es el tema de Cataluña. Cataluña, que no paran de bombardearnos los medios de comunicación nacionales e internacionales con temas, con noticias que han ocurrido muy recientemente, que hacen tambalear la estabilidad no solo de esta región, sino del país entero, y que a mí me gustaría traer a colación a esta mesa. Después del verano hacemos pues como los profesores cuando retoman una clase, no sé si es tu caso, Álvaro, que retomas en la asignatura de segundo, de tercero, lo que decías el año pasado. En cualquier caso, hacer como un breve análisis de lo que está ocurriendo en Cataluña. Vamos a empezar por Álvaro ahora, sí, y volvemos hacia aquí. Cataluña, Álvaro. A mí me da muchísima pena, a mí me da una pena tremenda cada vez que veo la sarta de despropósito, el camino, es decir, que el camino con difícil retorno, porque se está produciendo una cierta fractura social, eso es evidente, una fractura social, eso es evidente, y además el ensimismamiento que tiene ahora mismo el independentismo sobre sí mismo. Es tal el grado de ensimismamiento, sobre todo con el PDK, ¿no?, que simultáneamente, mientras le están deteniendo al alcalde de Lérida por corrupción, y los otros están llamando a la República, mañana no, dentro de una hora, pasado mañana no, con un ultimátum de un mes, bueno, pero mañana reunión en Moncloa. Es decir, que a mí me resulta absolutamente patético lo que está ocurriendo. El caso catalán es un caso de desmesura. ¿Y qué solución le ves, Álvaro? Mira, de momento, hace un año veía que había 2 millones de personas que no se planteaban absolutamente nada y que seguían de alguna manera ciegamente y a pie juntillas lo que decía Puigdemont. Hoy veo que hay unos sectores que empiezan a abrir atisbos de racionalidad, desde posiciones independentistas, pero que empiezan a abrir atisbos de racionalidad. ¿A quién me refiero? Pues me refiero a Esquerra Republicana, por ejemplo. Es decir, veo que Esquerra Republicana dice, sí, nosotros somos independentistas, pero atención, esto no se puede hacer, esto lo dice ya a día de hoy Esquerra Republicana, no se puede hacer contra la mitad de la población catalana, hay que generar un consenso mayor, no podemos hacerlo con el 50% de los votos, hay que generar un consenso social, hay que además hacerlo acordadamente, no se puede hacer por vía unilateral, estas son 2 claves. No se puede hacer con el 50% de la población, no se puede hacer unilateralmente. Eso lo dice Esquerra Republicana, y entonces, sin embargo, claro, el PDK no está en eso, y la CUP, pues como se ha echado al borroquismo, a la calle borroca, es decir, la CUP se ha echado a la calle y a hacer lo que el camino por el que pasó el País Vasco y que ya dejó atrás hace un tiempo, pues claro, es otra cuestión, pero... El Partido Popular quiere suspender a la CUP, quiere ilegalizar a la CUP. Casi en titulares, porque es que se nos acaba el tiempo. Enrique Moratalla, Juan Francisco Delgado, Cataluña. Pues muy rápido. Ellos empezaron todo el proceso para tapar las vergüenzas del 3%. Y se inventaron... Se inventaron el mantra del independentismo. Pero en vez de mandar a la policía y a la Guardia Civil a dar golpes, hay otra forma de hacer política que definitivamente los está viviendo. Juan Francisco Delgado. Bueno, pues rápido, 4 cosas.
Uno, es un tema que nos va a durar muchos años. Es decir, yo lo dije mucho antes del verano, antes que lo dijera, que lo he oído el otro día en los telediarios, que alguien lo ha dicho, alguien mucho más importante. Esto se lleva por lo menos 2 generaciones de conflicto político sin resolver. ¿Por qué? Porque se ha llegado al plano emocional de enfrentar a la gente, incluso en familia, que no se habla de política o que no se reúnen ya en Cataluña porque es un conflicto muy arraigado, porque se ha tocado la fibra emocional. ¿Vale? El tema de la justicia y de los presos donde la lleva Rajoy hace que todavía sea más difícil solucionar. Segundo, se han ido muchas empresas de allí que no vuelven y se siguen yendo empresas de allí. Y capital. Y capital. Y voy a contar, mucho capital y turismo. Voy a contar una primicia muy brevemente. Continuo. Yo estaba reunido ayer con 3 inversores catalanes y 3 inversores catalanes muy importantes de nuestro país que invierten en startup y en empresas de innovación. Y coincidían todos, voy a omitir su nombre porque no me han autorizado a decirlo, coincidían todos en que cuando el capital de fuera iba a invertir, como ha sido una práctica en los últimos años, en Barcelona, en startup, en gente que está haciendo allí innovación, que hay mucho talento y que alrededor del Mobile World Congress se ha hecho mucha innovación y han salido muchas empresas tecnológicas. La condición que le ponen es que salgan de Barcelona para invertir. Un dato curioso. Un dato muy importante. Y luego, también es muy importante que España no actúe de manera punitiva, que es como lo que están predicando los partidos de la derecha, para posicionarse cada vez más, a ver quién se posiciona y gana más el espacio en la derecha. Esto es un tema de Estado. A Cataluña hay que ganarle con la emoción. ¿Por qué? Con la afectividad. No se le puede ganar racionalmente. Con España se gana más, todos juntos, ¿vale? Sí, pero además hay que darle algo más. Y tenemos todos no que utilizar esa catalanofobia que se está cultivando en general en el país, que eso nos lleva a una ruina mayor. Yo tengo un amigo que es serbio, que me dijo hace 5 años, en Cataluña acabará pasando lo que pasó en los Balcanes. Esperemos que no. Y esperemos que no, pero llevamos una línea demasiado directa. Juan Francisco Delgado, Enrique Moratalla, Álvaro Martínez Sevilla, muchísimas gracias. Estas son las opiniones de 3 expertos, saquen sus propias conclusiones. Nosotros nos vemos el próximo jueves en Granada a Debate aquí en Andaluz, su casa. Hasta el próximo jueves.